Tardes. Vamos a empezar nuestra clase, queridos estudiantes, queridos chicos, chicas, en nuestra segunda sesión del día de hoy, esperando que estén bien, gozando de buena salud, que es lo más importante. Un poco para recordar qué tema platicamos el día sábado. ¿Alguien recuerda de qué hablamos? De los géneros literarios. Géneros literarios. El sábado, no hablamos de géneros. ¿Alguien recuerda? De la literatura, profe. De la temperatura. Muy bien. Hablamos de literatura, ¿no? En este caso, como parte de lo que es teoría literaria, hablamos de literatura. Hola, Fernanda. Entonces, hoy ya vamos a continuar con lo que corresponde a parte de teoría literaria y vamos a ver lo que es, en este caso, vinculado a los géneros literarios. ¿Correcto? Muy bien, a ver un momentito, por favor. A ver. Voy a activar el mouse que me permite movilizarme en forma normal. Bien. Buenas tardes, Mateo, ¿cómo estás? A ver. Hola, buenas tardes. Un momentito, chicos, tengo problema con mi mouse. No se activa mi pulsor. A ver. Si con esto logro ver ahora sí. Bien, no logro, chicos, esta parte. A ver si... Bien, un poco vamos dando como introducción lo que son géneros literarios, ¿ya? Bueno, un poco para ir entendiendo que los géneros literarios se han desarrollado, pues, desde, en este caso, aparición de la literatura, hasta llegar hasta nuestros tiempos, ¿no? Cabe decir bueno, para entender más o menos, desde el siglo VIII, más o menos antes de Cristo, hasta el siglo XXI. Durante este periodo hemos tenido varios movimientos literarios, en este caso, y géneros literarios, especies literarias que se han ido desarrollando en forma paulatina. ¿Sí? A ver. No me permite cambiar. A ver, un ratito voy a salir de sala, chicos. Voy a salir de sala para ver si con esto puedo modificar ya. Un momentito, por favor. Muy bien, ahora sí, ya creo que se mejoró este temita. Ahora sí vamos, chicos, ¿ya? Bien. Hablamos entonces de géneros literarios a un conjunto de obras literarias que van a tener ciertas características en común, ¿no? Algunos que van a ser escritos en prosa y otros que van a estar escritos en verso.
Esto ya más o menos hemos visto cuando era prosa, cuando era verso en la sesión anterior, seguramente recuerdan, ¿no? Es prosa cuando es escrito en forma secuenciada, ¿no? Y verso cuando es escrito pues en forma de poesía. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de estos distintos géneros literarios que se han desarrollado sobre la faz de la Tierra. Muy bien. Como antecedentes de lo que es, en este caso, el tema de los géneros literarios, vamos a tener en cuenta algunos aspectos que es importante que ustedes conozcan, ¿no? Como antecedente, vamos a encontrar a este gran señor llamado Aristóteles, seguramente han escuchado por ahí, un gran filósofo, ¿sí? Un filósofo griego, contemporáneo por ahí con Sócrates, con Platón. Este personaje filósofo fue el que escribió los principales géneros en esa época, en la época de los griegos, que existía en este caso pues el género lírico, dramático y narrativo, y que los griegos a la literatura simplemente lo llamaban poética, no lo llamaban literatura como nosotros lo denominamos, sino lo llamaban poética. ¿Y por qué? Porque todavía literatura como tal se va a desarrollar durante la época de los, en este caso, de los romanos, ¿no? Los romanos ya lo van a poner el nombre de literatura con el término de literae, que significa, pues, letra. ¿Sí, chicos? Bien. Ahora, Aristóteles es considerado como el primer teórico de la literatura, por lo que él esbozó, pues, los principales géneros literarios y su correspondiente especie literaria. Bien. Aquí tenemos los principales géneros literarios, que vamos a escribirlo uno por uno. Y para tener como teoría, vamos a indicar que los géneros literarios son un conjunto de categorías. Cuando decimos categorías, implica obras literarias, ¿no? Que se han clasificado dentro de un texto literario y obviamente, como hemos dicho, van a tener sus propias características en común, ¿correcto? Ha tenido tanto a su estructura como a su contenido. Bueno, vamos a encontrar aquí los principales géneros literarios. Por ejemplo, tenemos al género, en este caso lírico, que es un género que viene, pues es muy antiguo. El género épico, también que es muy antiguo. El género, luego viene el género dramático. Recuerden que esos tres géneros se desarrolló en la Grecia antigua, ¿sí? Y más posteriormente se desarrolló el género narrativo y posteriormente el género expositivo. Entonces, que son 5 géneros literarios. ¿Okay? Chicos, repito, por favor, 5 géneros literarios. Épico, lírico, dramático, narrativo y expositivo. ¿Sí? Eso sí hay que manejarlo siempre como parte de cultura general. Bien, vamos a ver ahora los principales géneros literarios. Y vamos a empezar por el género épico, ¿no? El género épico es un género literario esencialmente narrativo. Se narra acontecimientos, hechos grandiosos, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Que el género épico proviene de la palabra epos, ¿no? Epos, que significa lo que se narra. ¿Correcto? En este género, el género épico, vamos a encontrar descripciones de lugares, objetos, retratos de personajes, etcétera, etcétera. Ahora, en el género épico vamos a encontrar 3 especies literarias, ¿sí? 3 especies. La epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. La epopeya es un relato extenso creado en versos, o sea, está escrito en poema, ¿no? Sus protagonistas tienen características ejemplares y considerados modelos a seguir. Son guerreros heroicos, también hombres virtuosos con valores ideales por un pueblo o una nación. Bueno, como ejemplo tenemos aquí a estas 2 obras, bueno, 3 obras que los mostramos acá en la pantalla, bastante conocidos. Uno de ellos es la obra La Ilíada, ¿no? La Odisea, estas 2 obras del autor griego Homero, y la Eneida de Virgilio. ¿Sí? Por otro lado tenemos el Cantar de Gesta, que narra historias de un pueblo a través de un héroe y son ejemplos, modelos de un pueblo a seguir, ¿no? El Cantar de Gesta apareció en la época medieval. La epopeya, que hemos visto anteriormente, la epopeya apareció en la época antigua, ¿ya? Ahí está la diferencia. La epopeya en la época antigua, el Cantar de Gesta en la época del medieval. El Cantar de Gesta son anónimos y hechos por los juglares, ¿no? ¿Y qué son juglares? Son poetas del pueblo, ¿ya? Son poetas que iban de pueblo en pueblo cantando, entonando canciones y poemas.
Y por otro lado tenemos el poema épico, en la que va a narrar grandes hazañas escritas en octava real. El autor presenta de manera objetiva sucesos reales o ficticios que suceden en un escenario. Bueno, en este caso tenemos como ejemplo la Araucana de Alonso Ercilla, la Cristiada de Diego de Ojeda, entre otros. A ver, chicos, un poco para diferenciar. Hablamos del género épico, por favor. Tiene 3 especies: epopeya, cantar de gesta y poema épico. Las 2 primeras son las más importantes, tanto epopeya como cantar de gesta. La epopeya, a diferencia del cantar de gesta, la diferencia radica, queridos chicos, en que la epopeya vamos a encontrar como personajes a dioses, semidioses y grandes héroes. ¿Ya? Es la epopeya. En el cantar de gesta ya no hay dioses ni semidioses, solo hay un héroe, un guerrero, digámoslo así. Es la diferencia, es la única diferencia. ¿Ya? Bien, vamos viendo acá. Bueno, acá un poco hablamos de epopeya, ¿no? Su origen etimológico viene del término epos, discurso poético, y poien, que significa crear. Quiere decir, en este caso, crear un discurso poético, ¿no? La epopeya es un poema largo que describe acontecimientos heroicos. Ejemplo, observen, la epopeya de Gilgamesh. Ese es el libro más antiguo que se ha encontrado sobre la faz de la Tierra de la antigua Sumeria. Es una epopeya, ¿sí? Encontramos ahí también la obra La Ilíada de Homero, la obra La Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, un poeta romano, y Batracomomaquia también de Homero, entre otras obras, ¿no? Estas son las más, seguramente más mencionadas, más conocidas, más comentadas en lo que corresponde a epopeya. A ver, aquí en esta imagen vemos a un personaje, ¿sí? Seguramente, no lo sé, quiero preguntarles, a ver. Este personaje incluso lo lleva al cine. Sí, lo lleva al cine. La pregunta es, ¿quién será este señor que lleva un escudo, lleva una espada y siempre cubierto con un casco? ¿Un romano? ¿Es un romano, profesor? Ajá, más o menos como época de los romanos, pero en este caso él es un griego. Es un griego. Profesor? Gladiador. Ajá, recuerden que los gladiadores, más o menos nos ubicamos en el contexto histórico, ¿no? Primero fue la cultura griega, que fue una civilización muy poderosa. Posteriormente, Roma, los romanos conquistan a los griegos. Es decir, este personaje es más antiguo que Roma, más antiguo que los gladiadores. Alguien decía por ahí, no logré captarlo bien. Sí lo han visto, esto lo han llevado a la televisión, este personaje lo han llevado a la televisión. Un gladiador romano, más o menos, profesor. Sí, más o menos, por ahí va. Más o menos. Tiene la misma temática de ser los que los preparaban para ser guerreros, ¿no? ¿Troyano? ¿Un troyano? Ajá, este señor sí luchó contra los ¿Troyano? Luchó contra los troyanos. Se refiere, este personaje, para ir avanzando, es de la obra La Ilíada. ¿Ya? De esta obra, La Ilíada. Y recuerden que la Ilíada narra la guerra entre dos naciones. ¿Sí? Entre dos naciones. Por un lado, los griegos, ¿ya? Porque este personaje es griego, y por otro lado, los troyanos. Es decir, la obra de la Ilíada narra la guerra entre Grecia y Troya, ¿ya? Grecia y Troya. Ahora, ¿cuántos años duró esa guerra entre Grecia y Troya? Duró 10 años. 10 años. Ahora, dirán, profe, ¿cuál fue la causa para que se peleen entre Grecia y Troya? ¿Saben cuál fue la causa? El motivo de la guerra. Aunque parezca increíble, el motivo fue por una mujer. Se pelearon por una mujer. Ahora sí, más o menos se ubica, ¿no? ¿Quién fue la mujer? ¿Nadie recuerda? Sí, eso es claro. Elena, Rosa Elena. Muy bien, Helena. Esa mujer era Helena. Esa mujer se llamaba Helena. Ahora, ¿Helena era de Grecia o de Troya? Grecia. Muy bien. Troya, Rosa, Troya. Helena era de Grecia. Era griega. Helena era de Grecia. ¿Ya? Para más o menos ubicarnos. Ahora, se dice que Helena, fíjense, para que vean una epopeya, es una epopeya. En este caso, Helena era la mujer más hermosa de Grecia.
Y en esa época todas las polis, o sea, todas las ciudades tenían su rey. Así suponiendo, ¿no? Ejemplo, que Perú sea Grecia, ciudades, Arequipa su rey, Trujillo su rey, Piura su rey, así. Y todos los reyes querían casarse con Helena porque era muy hermosa, era muy bella. ¿Sí? Era muy bella. Así que hicieron. ¿Saben qué hicieron? Dijeron, bueno, para no pelearnos por Helena, vamos a sortearnos. Tenían que sacar su anillo y ubicar así como un cántaro y ubicarlo, ¿no? ¿Y quién lo ubicó en el cántaro su anillo? Su acertijo fue un anciano, Menelao. Así que Helena, no sé, queriendo o sin querer, se casó con este ancianito llamado Menelao, que era rey de Esparta, Menelao. Se casaron Helena y Menelao y todos los reyes dijeron, pues vamos a respetar ese matrimonio. Pero en Troya había un rey llamado rey Príamo, su esposa Écuba, y tenían 2 hijos, Héctor y Paris. Y un día el rey Príamo envía una comitiva a su hijo Paris al palacio de Menelao. En ese palacio, Paris la conoce a Helena y queda también cautivado por la belleza. ¿Y qué hace Paris? Se la rapta, se la roba a Helena. Se lo lleva a Troya. Y los griegos, pues enterados que a la mujer más preciada se lo han llevado unos troyanos, que eran pues, seguramente sus enemigos, y la guerra se desató. Se dice que eran 40.000 barcos, cada barco con 100 hombres frente a Troya. Ahora, en Grecia había un héroe, justo de esto de la imagen, ¿no? Ese héroe se llamaba Aquiles. Se han escuchado de Aquiles, ¿no? Aquiles es ese Sí, héroe. Ahora, Aquiles no era cualquier mortal, pues. Era un semidios. Un semidios. Era casi inmortal. Casi inmortal. Su madre fue una diosa, la diosa del mar, la diosa Tetis. Y su padre fue un mortal, un humano, Peleo. Entre la unión entre una diosa y un mortal nació, en este caso, nació Aquiles. El mito dice que cuando nació Aquiles, su madre, la diosa Tetis, lo cogió a su bebito, a Aquiles nacidito, lo llevó al mar y lo metió de cabeza al mar así, cogiendo de su talón izquierdo. Y la parte que no se mojó, que lo cogió su madre, fue su talón izquierdo, y esa parte que no se mojó era su punto débil. Ese era su era punto su débil. debilidad, ¿no? Esa era su debilidad. Por eso han escuchado ustedes hablar del talón de Aquiles, ¿no? El talón de Aquiles. Ahora, ¿quién sabía su debilidad? Solamente sabía una diosa, la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría. Y la diosa de la sabiduría le avisa a Paris y Paris envenena las flechas y lo va a flechar con flechas envenenadas en el talón izquierdo de Aquiles y así muere Aquiles. Como pueden ver, chicos, aquí encontramos la presencia de personajes que son dioses como Zeus, Atenea, Minerva, Ares, etcétera, etcétera. Y también semidioses como Aquiles, que era un semidios, y humanos como Héctor, como Paris, como Menelao, como Agamenón, como su amigo de Aquiles que se llamaba Patroclo, son humanos. ¿Sí? Entonces se da en este caso, en ese contexto de la guerra, de la lucha por la supremacía, ¿no? Dime, Doris, ¿alguna pregunta, hija? Profesor, ¿eso se realiza o mejor dicho, se describe en la especie de apopeya, creo? Sí, epopeya. La epopeya narra en verso, en poema, en este caso acontecimientos desarrollados en la época antigua y que vamos a encontrar como personajes a dioses, semidioses y héroes. Sí, eso es epopeya. Claramente eso es epopeya. Ahora, en la actualidad, profe, ¿se escriben epopeyas? Ya no, ahora nadie escribe epopeya porque nadie se habla de dioses ni semidioses. ¿Sí? La epopeya se escribió solo en la época antigua. Sí. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Seguimos ahora con el cantar de gesta. Bueno, el cantar de gesta hemos dicho que ya no es en la época antigua, es la Edad Media, siglo V al siglo XV. Es una epopeya creada en la Edad Media donde se cuentan hazañas de un solo héroe. Ahí ya no hay dioses ni semidioses, ¿no? El protagonista debe ser un caballero con
cualidades excepcionales. ¿Y cuáles son esas cualidades? Valentía, honor, lealtad, ¿no? Ejemplos, libros de Cantar de Gesta, quizás algunos de ustedes lo han leído por ahí. El Cantar de Roland, de la época de los griegos. No, griegos no. Cantar de Roland es de los franceses, o de Rolando también. El Cantar de los Nibelungos, de los alemanes. El Cantar del Emilio Cid, que es más conocido para nosotros porque pertenece a la literatura española. Eh, tenemos el Cantar de las Huestes de Igor y el Cantar de Beowulf, que está vinculados al norte de Europa. ¿Sí, chicos? Bien. En este caso, el Cantar de Gesta, ahí repito, por favor, por ejemplo, en el Cantar del Emilio Cid vamos a encontrar un caballero, el Cid campeador, Ruy Díaz de Vivar, que va a luchar para expulsar a los musulmanes del pueblo español, reconquistar España frente al invasor, en este caso que eran los moros, los musulmanes. Básicamente trata de eso. Bien, vamos ahora con el otro género, que es el género lírico. Recuerden, queridos chicos, entre el género lírico que vamos a ver y el género épico que hemos visto, acabamos de ver, ambos géneros se escriben en verso. Por favor, eso hay que tenerlo bien clarito. Se escriben en verso, se escriben en poema. Seguramente están preguntando, profe, entonces, ¿cómo lo diferencio? La diferencia es que el género épico, el género que acabamos de ver, ahí el personaje, digo, el que escribe la epopeya, el Cantar de Gesta, etcétera, narra lo que está fuera de él, lo que observa, acontecimientos externos, de guerras, de reconquistas, de luchas por el poder, por el amor, etcétera, etcétera. El género lírico no. El género lírico, el autor escribe lo que le nace de su corazón, expresa sus sentimientos, lo que siente, ¿correcto? Eso es subjetivo. Entonces, acá, ¿qué decimos? Tiene como característica principal de ser subjetivo. Y si es subjetivo, pues no se puede ver ni palpar. Ejemplo, el amor, ¿no? El amor es subjetivo. Y todos los poemas del amor que ustedes han leído, los han dedicado, son o corresponden al género lírico, ¿correcto? En este caso, el género lírico resalta la musicalidad y la expresión de los sentimientos desde la antigüedad y se relacionan en los versos recitados con la lira. Bien. Aquí vemos las principales especies líricas. Por ejemplo, égloga. Ojo, acá hay una preguntita en su módulo, tengan en cuenta. Égloga es un poema bucólico o campestre en la que se va a idealizar la vida de los pastores y tratar temas humanos. El madrigal es una composición poética de corte amoroso, expresa sentimientos delicados y muy breves. Elegía es un poema funesto por la profunda tristeza por la muerte de un ser querido, está vinculado a la ilusión y al tiempo, ¿no? Oda es una composición poética que exalta, alaba una cualidad o a una persona. Puede ser temas religiosos, filosóficos, heroicos y amorosos, ¿no? Y el epigrama, ahí vean, ojito, ojito con lo que están con su módulo, epigrama, que es una composición breve, una composición poética breve, que con precisión aguda expresa un motivo por lo común es festivo y satírico. El epigrama por lo común es de burla, de sátira, es alegre, ¿correcto? Muy bien. Aquí vamos viendo la oda. Ojo, el género lírico viene de lira. ¿Y qué es lira, profesor Irán? Lira es este instrumento que vemos acá en la imagen. Esta lira viene pues, de la época antigua, de la época de los griegos, ¿no? Entonces, los subgéneros o especies del género lírico, por ejemplo, la oda, que es una composición poética de tono elevado, donde se recoge una reflexión y tiene la finalidad de dar homenaje, ¿no? A exaltar a los dioses, atletas, guerreros y héroes, ¿no? Las odas originales eran cantados con el acompañamiento de algún instrumento musical como la lira. Es decir, cuando los poetas de la época antigua iban de pueblo en pueblo, siempre cantando poemas, sea pues para exaltar a los dioses, a los héroes, a los atletas. Ahí, en esa época se daban las famosas Olimpiadas. Se acompañaba con este instrumento que era la lira. Chicos?
La elegía, que es una composición poética literaria también, está relacionada con acontecimientos que provocan dolor y tristeza. Su origen es griego y en dicha cultura eran versos que representaban cuestiones que afrontaban a la problemática humana, sobre todo relacionado con la inflexibilidad de la muerte. Elegía está vinculado con poemas vinculados a la muerte, a la tristeza, a la angustia. Égloga, también que es otra especie lírica, composición poética pastoral caracterizada por la idealización de la naturaleza y de la vida de los ambientes bucólicos o paradisíacos. Se desarrolla mediante un monólogo por parte de un pastor o más frecuentemente con un diálogo. Cuando dice monólogo, recuerden que el mono es uno, logo es conversar con uno mismo. El monólogo es, repito por favor, algunos términos que vayamos entendiendo, el monólogo es conversar con uno mismo. Ejemplo, tú puedes salir de ahí en tu casita, en tu cuarto, solito, escuchando tu clase, y pues surge en la cabecita y vas hablando solito ahí. Y otra vez seguramente han visto por la calle, ¿no? Alguien está hablando, está caminando y habla solo. Ese es un monólogo. Monólogo es conversar con uno mismo. Bien, pasamos ahora al género narrativo. Ya chicos, género narrativo. Es el género, queridos estudiantes, el género que en la actualidad se escribe más. Repito, en la actualidad el género narrativo es la que más escriben los escritores. ¿Correcto? En este caso, la narración está hecha en prosa, ya no está en verso, en prosa, no se olviden. Desarrolla un mundo objetivo, obviamente también unido con lo subjetivo, en la cual va a describir personajes, situaciones que de acuerdo a las especies se van a ir desarrollando. Ahora, el género narrativo, queridos estudiantes, sí, por favor, hay que meternos bien en la cabecita. El género narrativo tiene 3 especies: novela, cuento y fábula. No te vayan a preguntar por ahí, a ver, te dicen el cuento, a ver, el cuento Paco Yunque, ¿a qué género pertenece? El cuento Paco Yunque, ¿a qué género? No te olvides, género narrativo. Todo lo que es cuento, todo lo que es novela pertenece al género narrativo. No te olvides, por favor, es parte de tu cultura general. Eso lo debes saber siempre, cualquier estudiante debe saberlo. Bien, vamos viendo acá novela, la especie novela. Narración extensa que presenta muchos personajes y desarrolla varios temas. ¿Correcto? Ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Escritores francés, Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Mientras el cuento es una narración breve en torno a un solo tema y con pocos personajes. Ejemplo, el trompo, la cenicienta, el gato negro, la caperucita roja, etc. Bien, hay que diferenciar entre novela y cuento. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Dirán ustedes. La novela es extensa, puede tener 100, 200, 500, 1000 páginas. El cuento es breve, puede tener 1 página, 2 páginas, 10 páginas, como ejemplo, ¿no? ¿Qué más, profesor? La novela cuenta varias historias. El cuento narra una sola historia. Por ende, la novela tiene muchos personajes. Ejemplo, El Quijote de la Mancha tiene más de 600 personajes. El cuento tiene, como narra una sola historia, tiene pocos personajes. 2, 3, 4, 5 por ahí. Correcto, chicos. Entonces, por favor, no se olviden, ¿eh? Novela y cuento son narraciones. Diferencia que en la novela es extensa, narra varias historias y tiene varios personajes. El cuento es narración breve, habla de un solo tema, de una sola historia y con pocos personajes. Es la clave. Y por otro lado tenemos la fábula, ya conocer fábula, que es una narración breve con finalidad didáctica, sus personajes son animales, y siempre recuerdan que la fábula tiene una moraleja, ¿sí? Una moraleja. Ejemplo, la cigarra y la hormiga, la liebre y la tortuga. Siempre, seguramente ustedes han leído en la primaria, también en la secundaria, cuando nos gusta la literatura, pues uno lee una fábula y siempre nos dan una enseñanza. ¿Correcto, chicos? A ver, un poquito para ir avanzando. A ver, en función a novela, a ver, ¿qué novela han leído, chicos, ustedes? ¿Alguna novela que han leído? ¿Alguno de ustedes ha leído alguna novela? O bueno, si no ha leído, al menos tiene como referencia. Dime, hija, te escucho. Cautiva.
La cautiva. Exacto. Muy bien. Ya. Profesor, ¿Dónde? yo he leído Mi planta naranja Lima. Ajá, muy bien. Es una bonita novela, ya micronovela, sí, correcto. Es bonito esa historia. A ver, un poco para tener en cuenta de novela, ya chicos, ustedes han, bueno, seguramente han escuchado por ahí hablar una novela que se llama 100 años de soledad, ¿sí? 100 años de soledad. ¿Han escuchado o no? En mi caso no. A ver, 100 años de soledad, así, 100 años de soledad, se refiere a la historia, breve ya chicos, para ganar tiempo, se refiere a la historia de los dos primos. Recuerden que 100 años de soledad es de un escritor colombiano de nombre Gabriel García Márquez, el famoso Gabo. Gabo ganó un premio Nobel en 1982 y tiene ese libro, uno de los libros que cautiva en la lectura es este de acá, 100 años de soledad. Siempre cuiden su micro, chicos, cuiden su micro, si no vamos a escuchar los suspiros de ustedes y ya. 100 años de soledad, te repito, es la historia de dos primos. Uno que se llamaba, la prima que se llamaba Úrsula Iguarán, ¿ya? Úrsula Iguarán, y su primo se llamaba José Arcadio Buendía. José Arcadio Buendía. Bueno, estos primos vivían en Colombia y pues pasó algo. ¿Qué pasó, profe? Surgió el amor entre los primos. Y ustedes saben que enamorarse de la prima, el primo, no es correcto. Para nadie, ¿no? Eso creo que lo tenemos como bien clarito. Ahora, en Colombia se creía que el que se casaba con el primo o la prima, los hijos nacían con cola de cerdo. Y ya saben, pues aparte de que tenían ese temor que sus hijos nacían con cola de cerdo, tenían el temor de que la murmuración de la gente, ¿no? Bueno, ¿qué hacen los dos primos? Dicen, bueno, pues nos amamos, nos queremos, pero no podemos estar aquí porque ya saben, van a hablar mal, nos van a criticar, así que vamos a escaparnos. Esos dos primos se escapan. ¿Se van a dónde? A la selva. Hacia una selva donde pues no hay nadie, en la espesura de la Amazonía, que se llamaba, ese sitio se llamaba Macondo. ¿Ya? Macondo. En Macondo los dos primos empiezan a convivir. ¿Sí? Repito, en Macondo no había más personas, fuera de toda civilización. Pero Úrsula Iguarán, para no tener hijos con colita de cerdo, todas las noches se fajaba para que no pasara nada, ninguna tentación del primo. Bueno, al cabo de 2 años, o sea, fíjense, 2 años, no había nada entre ellos. Así que, ¿qué pasó? Que un día José Arcadio salió de Macondo, llevando su gallo de pelea para hacer pelear con otro gallito. Obviamente muy distante de Macondo. Y en esa pelea de gallos, el gallo de José Arcadio lo vence al gallo del señor Aguilar. Y este señor le dice, bueno, te felicito por haberme ganado, le dice, ¿no? Pero pues haz algo a tu señora, le dice, haz algo a tu mujer. Tú le cuidas mucho. Y José Arcadio regresa a Macondo y al camino de pensando, ¿y este cómo sabe que yo no tengo nada con mi mujer? O sea, ¿cómo sabe? Se iba preguntando. Y llega a Macondo y era noche, medianoche, y a su prima esposa, Úrsula Iguarán, ya estaba durmiendo bien fajada, ¿no? ¿Qué hace José Arcadio? Saca su cuchillo y la desviste a la prima. Bueno, la historia es que tuvieron 4 hijos. 4 hijos. Pero ninguno tenía cola de cerdo. Ninguno de ellos. Pero acá viene el problema. ¿Cuál es el problema, profe? El problema, pues, que ya he dicho que Macondo no había ninguna forma de vincularse con otras personas. Y viene el tema de 100 años soledad, que es el incesto. Es decir, se empiezan a relacionar entre ellos, entre primos, hermanos, sobrinos, así, entre ellos.
¿no? Esta generación de los Buen Día duró 4 generaciones. 4 generaciones. En la 4ª generación nace un niño, así como lo ven pronosticado, nace un niño grande, con cola de cerdo, y una hormiga se lo devora. Y viene un viento huracán y lo desaparece Macondo. Por ahí viene el título, ¿no?, de la obra 100 años de soledad, porque vivieron 100 años de soledad, la historia de amor entre Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía. Pero una historia vinculada de amor, cierto, pero también con el tema que vincula esta novela, que es el incesto, el tema del incesto. ¿Correcto? Ahora, dentro de esa historia hay otras historias. No es que ahí termina la historia, hay otras historias. Una de las historias, por ejemplo, para darnos cuenta en esta novela, había una chica que se llama Remedios la Bella. Esta chica nunca tenía pudor de andar desnuda. Por Macondo andaba desnuda. Y su madre siempre tenía vergüenza de andar con su hija, así que siempre la encerraba en su casa, ¿no? Para que no pase vergüenza. Y se dice que un día había contratado un albañil para que arregle el tejado en épocas de lluvia. Y pues era mediodía y Remedios la Bella se empieza a bañar. Lleva un bote de agua, se está bañando. Y el albañil que estaba arreglando el tejado, pues se percata y mueve el tejado y se pone a mirar la desnudez de la chica, ¿no? Y la chica se da cuenta, le mira al techo y le dice, ¿por qué no te atreves a bajar y me miras mi desnudez de cerca? No tienes por qué estar mirando. ¿Y qué hace este muchacho? Pues bueno, dice, bueno, me está dando la opción, saca el tejado. Al intentar bajar, sale y cae y muere desnucado. Entonces hay historias en la cual la novela se hace extensa. Esta obra, por ejemplo, Cien años de soledad, tiene más o menos unos 500 páginas aproximadamente. Entonces la historia se hace un poco más extensa. ¿Correcto, chicos? Bien. Pasamos a otro género. El género dramático. El género dramático es lo que llamamos teatro. ¿Sí? El género dramático es lo que llamamos teatro. Eso no se olviden, por favor. El género dramático se puede escribir en prosa o también se puede escribir en verso. En cualquiera de los dos. Bueno, ¿qué es el género dramático? En este caso, dices el arte que une lo objetivo con lo subjetivo. ¿Correcto? Presentan a las acciones a través de un diálogo y los movimientos. Claro, es la esencia del teatro, ¿no? El diálogo. La obra dramática está creada para su representación, es decir, para representar ante un público. Bueno, el género dramático tiene 3 especies: tragedia, comedia y drama. Chicos, tragedia, comedia y drama. ¿Qué es tragedia? Los protagonistas son ilustres y se ven enfrentados de manera misteriosa contra el destino fatal. El tema es funesto y sombrío, o sea, aquí la muerte está presente. Como ejemplo tenemos la obra Edipo Rey de Sófocles, Orestiara de Esquilo y Hamlet, o seguramente que ustedes conocen más a este escritor, es por Romeo y Julieta de William Shakespeare, ¿no? Que corresponde al género dramático. Mientras que la contraparte de la tragedia es la comedia, que es la especie teatral que maneja los temas risueños y otras veces con finalidad didáctica, o sea, de dar una lección, una enseñanza. Posee en este caso un final feliz, ¿sí? Un final feliz. Ejemplo, Las nubes de Aristófanes, El avaro de Molière, Ñacatita de Asensio Segura, entre otros. Y recuerden, acá viene el drama, ¿no? Drama, que ojo, drama es la combinación entre la tragedia y la comedia. Si la tragedia es triste, de muerte, es funesto, la comedia es alegre, ¿no? Drama se combina entre los dos elementos, entre la tristeza y la alegría, así como nuestra vida, ¿no? Nuestra vida es drama, pues no todo el tiempo estamos riéndonos. Hay momentos que reímos, hay momentos que lloramos, ¿no? Bueno, es drama, ¿no? Bien, aquí más o menos para darnos cuenta, queridos chicos, en tragedia hay una obra bastante conocida, es
Edipo Rey. Seguramente han escuchado Edipo Rey ustedes. Edipo Rey es la historia... A ver, acabo de graficarlo ya, un momentito. A ver. Edipo Rey, la historia de dos reyes. Edipo, bueno, primero Layo, el rey Layo y su esposa Iocasta. ¿Ya? Layo y Iocasta eran reyes. Ellos eran reyes de un pueblo en Grecia, ojo, Grecia antigua, que se llamaba Tebas. En Tebas. Ahora, ¿qué pasó? A ver, un momentito, chicos. Es hora de matemática, me está escribiendo algo acá. Ah, ok. No es urgente. Bien. Entonces acá, en Troya, digo, en Tebas, los reyes eran Layo y Iocasta. Y un día esos reyes, tanto al rey Layo y Iocasta, se les ocurre ir al oráculo. O sea, ir al, digámoslo así, al templo donde podían ver y avisorar el futuro, qué les deparaba el futuro. Y cuando van a Tebas, van a encontrar el siguiente presagio. Ojo, en Tebas era un lugar así donde oficiaba, habían 24 adivinos y el dios de ese oráculo era el dios Apolo en el templo de Delfos. En el templo de Delfos dice en la parte superior había una inscripción que decía Nocite Ipsum, que quiere decir hombre, conócete a ti mismo, a los dioses. Bueno, este oráculo le dice que a Layo y Iocasta le dice que van a tener un hijo. Y a Layo le dice, ese hijo te va a matar, y a Iocasta le dice, y se va a casar contigo. ¿Sí? ¿Entendieron, no? O sea, el adivino le dice que van a tener un hijo. Ese hijo le va a matar al rey Layo y se va a casar con su propia madre, que es Iocasta. Bueno, para evitar digamos, el oráculo, cuando nace su hijo, porque nació un niño, lo van a mandar a matar. Bueno, el criado que tenía que matarlo se va de Tebas, muy lejos de Tebas, y cuando está a punto de matarlo, este siervo se compadece del niño y se lo regala a unos caminantes que iban por ahí. Estos caminantes se llamaban Pólibo, ¿sí? Y Mérope. Eran esposos, pero no tenían hijos. Así que Pólibo y Mérope se lo llevan a ese niño y le van a poner el nombre de Edipo. Le ponen el nombre de Edipo. ¿Y qué significa Edipo? En etimología significa de los pies hinchados. Es decir, ese siervo cuando lo llevó para matarlo, lo había atado de pies y manos y sus piecitos se ven hinchados. Y como no sabían qué nombre tenía, le pusieron el nombre de Edipo. Bueno, Edipo creció bajo el cuidado de Mérope y Pólibo. Y un día, ya cuando Edipo era grande, más o menos tenía pues 18, 20 años, al pobre Edipo se le ocurre ir al templo de Delfos para ver su futuro, su destino. Y el oráculo le dice al joven Edipo, le dice, Edipo, vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre. Entonces Edipo dice, ¿cómo me voy a matar a mi papá, que es Pólibo, y mi mamá, que es Mérope? Así que para evitar eso, mejor no regreso a mi tierra, no regreso a mi pueblo. Y Edipo se pone a divagar por Grecia, así, digámoslo, sin destino, sin rumbo. Hasta que un día, en un camino, casi es atropellado por un carruaje, es carretas que van un caballo con un carruaje. En ese carruaje iban 3 personas, 2 jóvenes y un anciano. Y como casi lo atropellan al pobre Edipo, Edipo se discuten y luego se van a las peleas. Y Edipo mata a 2, al anciano y al joven. Solo logra escaparse un joven y ya se imaginan ustedes quién era el anciano. Bueno, igual seguía Edipo de trashumante y un día, paradójicamente, llega a Tebas. Y cuando llega a Tebas estaban buscando a la esposa de Iocasta.
¿Por qué? Porque el único que sobrevivió había dicho que unos delincuentes los habían asaltado y lo habían matado a Layo y al otro guardia, ¿no? Y necesitaban esposo para Yocasta. Pero para casarse con Yocasta tenían que romper el misterio de la esfinge, que era romper un acertijo. A ver, chicos, si están atentos a la clase. Pregunta. ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? Repito. ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas? En la tarde con 2 y en la noche con 3. A ver, Gabriel, ¿cuál es tu respuesta, hijo? ¿Alguien sabe esa respuesta? Repito la pregunta, ¿ya? ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? A ver, Rosa Gordillo. Esther Castillo. Profesor, buenas tardes. Entiendo que ese animal le decíamos antes la carcacha, la carcacha. Ya, la carcacha dice Esther, ¿no? Sí, profesor. Correcto. Nahual, No pues. puedo usar el... Jeremy. ¿Un nahual puede ser, profesor? Ya, ¿cuál es tu nombre, Jeremy? Sí, profesor. Fran. Y Jeremy, te pregunto, hijo, ¿y cómo Profesor. sabes los nahuales tú? Disculpe. ¿Cómo sabes los nahuales? ¿Has leído algo de los nahuales? No, yo no fui, fue el otro. Ah, ok, fue otra Ese persona. viene, profesor, buenas. El nahual, a lo que yo tengo entendido, viene a ser de la cultura mexicana. Así es. Que, como se llama, son como unos espíritus, creo que son como para el tema de brujería, es como si fuera un pequeño demonio que se transforma en humano para distinguir entre el alrededor, pero por las noches, media luna llena, se transforman como bestias. Muy bien, excelente. Eso es parte de la cultura general, ¿no? Muy bien. Jeremy, tu respuesta, hijo. Profesor. El hombre. Ya. El Giovanna, tu hombre, respuesta. profesor. El hombre, profesor. Muy bien. La respuesta es el hombre. Ganamos tiempo ya. ¿Por qué, profe, el hombre? Porque el hombre en la mañana, o sea, cuando somos bebés, en la mañana gateamos de 4. Y ya luego nos convertimos en bípedos de 2. Y en la noche, en nuestra vejez, con nuestro bastoncito de 3. Y esa respuesta le dio Edipo y se casó sin saber con su propia madre, con Yocasta. Tuvieron 4 hijos. Nunca se hubiera sabido la verdad, pero pasó algo. ¿Qué pasó, profe? En Tebas apareció una peste así como COVID-19 parecido. La gente se moría y se moría. Así que un día Edipo se fue al templo de Delfos para preguntar por qué la gente se moría en su pueblo. Y el adivino le dijo, para que calme la peste tiene que salir el asesino de Layo, que vive en Tebas. Y Edipo obviamente insistía quién era, ¿no? Y hasta que le dijeron la verdad, pues mira Edipo, el que mató a Layo fuiste tú y te has casado con tu propia madre. Así es que, ¿quieres que calme la peste? Vete de Tebas. Llamaron al único sobreviviente y pues confesó que el lugar, todos los acontecimientos lo confesó y llegó a la conclusión de que ese asesino fue Edipo. Edipo mató a su propio padre y se casó con su propia madre. ¿Qué hizo Yocasta? Dijo, pues, bueno, ¿para qué quiero la vida? Se mató, se ahorcó con su cabellera. Y Edipo se pinchó los ojos con los prendedores de su madre. Se pinchó los 2 ojos. Y dijo, nunca más quiero ver la luz del día. Quiero vivir en la oscuridad. Y pidió que le boten de Tebas. Es una tragedia, chicos, en la cual el final, 2 personajes principales van a sucumbir ante el destino fatal designado por los dioses. No hay forma de escapar de la ley del destino. Bueno, como referencia, ¿no? Muy bien, eso y estamos acá. Y por último, lo que vamos a hacer, el género expositivo llamado género didáctico. Es el género que poco se ha desarrollado, chicos. Ojo, el género expositivo sí está escrito en prosa. En este caso se ubica entre el análisis racional de la razón
y la combinación con la creación literaria, ¿no? En la cual va a expresar ideas, argumentos en relación a un tema determinado, y sus especies son el género expositivo, fundamentalmente el ensayo. Ojo, el ensayo corresponde al género expositivo. Y en el Perú vamos a tener dos grandes ensayistas, a Manuel González Prada y José Carlos Mariátegui. Y el ensayo, acá como podemos ver, es un texto escrito en prosa en donde se analiza, interpreta, evalúa, enjuicia un tema. Por ejemplo, González Prada dice, ¿por qué el Perú perdió la guerra con Chile? Hace un análisis muy minucioso, ¿no? Bueno, aquí se considera a Michel de Montaigne como el creador del ensayo. Repito, chicos, el ensayo es el género que muy poco se ha desarrollado. Pocos escritores les gusta el ensayo. Y como les dije al inicio, el género que más desarrollan los escritores en la actualidad es el género narrativo. ¿Alguna pregunta, queridos estudiantes? ¿Alguna pregunta? Con confianza, por favor, ¿alguna duda? ¿Algo para aclarar? Por mi parte, todo está claro. Muy bien, María. Sí, profesor, gracias por su Ninguno, historia. todo quedó claro. Muy bien, Piero. Ok, Gladys. Muy bien, queridos muchachos, chicos, chicas. Gracias por su tiempo y su paciencia. Ya conmigo nos encontramos el próximo sábado. Vamos a hablar de figuras literarias. Muy buena clase, profesor. Buenas tardes. Muy bien, Mónica. Gracias, chicos. Nos vemos en la próxima. Ya, profesor, cuídese, gracias. Hasta luego. Ay, que voy a poner para la otra, creo también yo. Hasta luego, chicos. Cuídense. Saludos a todos.